Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fans de las historias de amor que te hacen suspirar y de escenarios de ensueño. Hoy vamos a hablar de una combinación explosiva: Venecia, amor y cine, con dos de las estrellas turcas más queridas del momento, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han escuchado bien, vamos a desglosar por qué esta pareja y este escenario son simplemente mágicos. Así que si aman el romance, las ciudades con encanto y, por supuesto, a estos dos talentosos actores, quédense conmigo hasta el final. Y antes de que empecemos, no olviden apretar ese botoncito rojo de suscribirse y la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque vienen cosas geniales. Ahora, ¿por qué Venecia, Can Yaman y Demet Özdemir? Bueno, para quienes no lo sepan, o quizás para refrescar la memoria, esta pareja protagonizó una serie que capturó la atención de muchísimas personas alrededor del mundo, y esa serie se llama Erkenci-Kuş, o como la conocemos muchos, Pájaro Soñador. Y si bien la trama gira en torno a la vida de Sanem, una aspirante a escritora, y Can, un exitoso fotógrafo, la química entre Can y Demet es algo que trascendió la pantalla. Y qué mejor escenario para que florezca el amor, tanto en la ficción como en la imaginación de los espectadores, que la romántica y eterna Venecia. Piensen en Venecia por un momento. Es una ciudad construida sobre el agua, con canales que serpentean por doquier, puentes diminutos y majestuosos, palacios que susurran historias de siglos pasados y un aire de misterio y romanticismo que es casi palpable. Cada rincón parece sacado de una película, de una pintura. Y cuando juntas esa atmósfera con la intensidad y el carisma de Can Yaman, conocido por su porte de galán y su sonrisa arrolladora, y la dulzura y la expresividad de Demet Özdemir, que tiene esa chispa que te atrapa, el resultado es una explosión de emociones. En Erkenci-Kuş, aunque la mayor parte de la historia se desarrolla en Estambul, hubo momentos, o al menos la esencia de Venecia, que se sentía presente. Esa idea de escapada, de un lugar idílico para encontrarse, para reencontrarse, para vivir un amor apasionado. Can Yaman, con su estatura imponente y su estilo un tanto bohemio pero siempre elegante, encaja a la perfección con la imagen del aventurero romántico que podrías encontrar paseando por la Piazza San Marco o navegando en góndola. Y Demet Özdemir, con su belleza natural y su capacidad para transmitir ternura y fortaleza a la vez, es la compañera ideal para un personaje así. Imaginen la escena: paseos nocturnos a la luz de las farolas, compartiendo un gelato mientras las góndolas pasan lentamente, la música de un violín de fondo, las charlas profundas bajo el cielo estrellado veneciano. La forma en que sus personajes, Can y Sanem, se miraban, las sonrisas cómplices, los abrazos que transmitían tantas cosas sin necesidad de palabras. Esa conexión se magnifica en un entorno como Venecia. Es el telón de fondo perfecto para una historia de amor donde la pasión, los malentendidos, las reconciliaciones y, sobre todo, el amor verdadero, son los protagonistas. La magia de Venecia, esa sensación de estar en un cuento de hadas, es algo que los creadores de Erkenci-Kuş supieron capturar, o al menos inspirarse en ella para crear esos momentos clave de la trama. Piensen en cómo Venecia evoca la idea de secretos, de encuentros furtivos, de declaraciones de amor inesperadas. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse, permitiendo que los sentimientos fluyan libremente. Y Can y Demet, con su increíble química en pantalla, lograron transmitir esa sensación de que su amor era algo especial, algo que merecía ser celebrado en un lugar así. Además, Can Yaman y Demet Özdemir no son solo actores talentosos, sino que también tienen esa cualidad de conectar con el público a un nivel muy personal. Sus interacciones en redes sociales, sus apariciones públicas, todo contribuye a esa percepción de que su química va más allá del guión. Y cuando pensamos en ellos juntos y visualizamos un escenario como Venecia, la fantasía se completa. Es la combinación de la realidad de su talento y la fantasía de un amor de película en una de las ciudades más románticas del mundo. ¿Se imaginan una secuela o una película específicamente ambientada en Venecia con ellos? Yo sí. Podría ser una historia de reencuentro después de años, o una escapada romántica secreta, o incluso una aventura donde descubren un misterio juntos entre los callejones de la ciudad. Las posibilidades son infinitas y, sinceramente, solo con pensarlo me da escalofríos de emoción. La arquitectura de Venecia, sus canales, sus islas cercanas como Burano con sus casas de colores, todo ofrece un abanico de posibilidades visuales y narrativas que harían de cualquier proyecto protagonizado por Can y Demet algo inolvidable.
Y es que la belleza de Venecia no es solo visual, sino que también tiene una cualidad sensorial. El sonido del agua, el olor a mar, el sabor de la pasta fresca, la sensación de la brisa en la cara. Todo eso se suma a la experiencia de estar allí, y cuando se combina con una historia de amor, se crea una inmersión total para el espectador. Can Yaman, con esa aura de hombre sofisticado y a la vez apasionado, y Demet Özdemir, con esa dulzura que puede volverse fuego, serían los protagonistas perfectos para explorar todas esas facetas de Venecia en una narrativa romántica. Recuerdo haber visto la serie y pensar constantemente en lo bien que encajarían en un entorno así. Es como si Venecia hubiera sido diseñada para ser el escenario de historias de amor como las que ellos representan. Esa sensación de que el amor es una aventura, un viaje, y Venecia es la ciudad perfecta para emprender ese viaje. La elegancia de sus edificios, la intrincada red de canales que te llevan a rincones inesperados, todo habla de descubrimientos, de sorpresas, de momentos que te cambian la vida. Y eso es precisamente lo que buscamos en una buena historia de amor, ¿no creen? La forma en que ellos interactúan, esa chispa que se enciende cuando se miran, la tensión que se crea antes de un beso. Todo eso se amplifica con el ambiente veneciano. Imaginen una escena donde están en una góndola, las luces de la ciudad reflejándose en el agua, compartiendo sus miedos, sus sueños, sus confesiones más íntimas. Sería pura magia cinematográfica. Y es que ellos tienen esa habilidad de hacer que el amor parezca algo real, algo que todos podemos aspirar a vivir. Además de la química intrínseca entre Can y Demet, hay que reconocer el talento de ambos como actores. Han demostrado su capacidad para transmitir una amplia gama de emociones, desde la alegría más desbordante hasta la tristeza más profunda. Y en un entorno tan evocador como Venecia, esa capacidad se potenciaría enormemente. Podríamos verlos explorando diferentes facetas de su relación, enfrentándose a desafíos y superándolos juntos, todo ello envuelto en el romanticismo de la ciudad de los canales. Y para todos ustedes que aman Erkenci-Kuş y sueñan con ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en nuevos proyectos, la idea de Venecia como escenario es una fantasía que vale la pena alimentar. Porque a veces solo imaginarlo ya nos transporta a ese lugar, nos hace sentir parte de esa historia. Y creo que ese es uno de los grandes poderes del cine y de las historias que amamos. Nos permiten soñar, nos permiten creer en el amor, nos permiten evadirnos a mundos donde todo es posible. En resumen, la conexión entre Venecia, el amor y las estrellas turcas Can Yaman y Demet Özdemir es una fórmula infalible para la fantasía romántica. Hemos hablado de cómo la atmósfera única de Venecia se presta perfectamente para historias de amor apasionadas, de cómo la química entre Can y Demet es palpable en pantalla, y de cómo esta combinación evoca la magia del cine y nos transporta a un mundo de ensueño. Hemos imaginado escenarios, hemos sentido la emoción de lo que podría ser y hemos recordado por qué esta pareja y este concepto resuenan tanto con el público. Muchas gracias por acompañarme en este viaje de fantasía y romance. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este repaso por la magia que une a Venecia, al amor y a nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se imaginan a ellos en Venecia? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y charlar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos amantes del cine y del romance, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras futuras aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.